un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados, esto en Veracruz. Una calle estrecha, casas de tejas viejas, portones cerrados a piedra y cal. El pavimento húmedo reflejaba las luces mortecinas de los postes. Era una noche como cualquier otra en Sayula de Alemán, hasta que dejó de serlo. Lo que comenzó como un viernes rutinario del 15 de agosto se transformó en 45 minutos de guerra urbana que sacudirían los cimientos de la seguridad en Veracruz y revelarían una red criminal más sofisticada y peligrosa de lo que las autoridades habían anticipado. En el centro de todo, un hombre en clave que haría temblar los pasillos del poder operativo C-27. El reloj marcaba las 8:53 de la noche cuando llegó la primera señal. Un vecino del barrio Canapa, ese rincón olvidado donde las calles llevan nombres de próceres que nadie recuerda, escuchó algo que no encajaba con la rutina nocturna. No eran cohetes, no era música de alguna fiesta, eran disparos secos, espaciados, metódicos, como si alguien estuviera haciendo pruebas. «Eso no son cohetes», murmuró al marcar el 911, la voz cargada de una certeza que preferiría no tener. Minutos después, a las 9:01, otra llamada, esta vez desde la calle Lerdo, a 2 cuadras de distancia. La voz temblaba, pero no de miedo, era algo peor, reconocimiento. «Hay hombres armados en una casa blanca, entran y salen, no son de aquí». Esa última frase resonaría después en los informes policiales. No son de aquí porque lo que estaba por desatarse no era obra de delincuentes locales improvisados. Era algo planeado, medido, calculado con precisión militar. Los primeros en responder fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 5 patrullas, 15 oficiales que activaron un protocolo de alerta moderada. En sus mentes, probablemente enfrentarían una casa de consumo, tal vez un punto de distribución menor, nada que no hubieran manejado antes, pero cuando giraron en la intersección de Reforma y Zamora, el escenario los golpeó como un puño en el estómago. La casa no era una vivienda común. Las ventanas estaban selladas con placas metálicas improvisadas pero efectivas. Una camioneta Ford sin placas esperaba con el motor encendido, estacionada en sentido contrario, lista para huir o embestir, y ese olor... Cualquier oficial con experiencia lo reconoce: pólvora vieja mezclada con sudor rancio, tierra removida, adrenalina condensada en el aire. Juan Manuel Reyes fue el primero en bajar de su unidad, 32 años, padre de 2 niñas, 8 años en la corporación. Había visto de todo, o eso creía. Avanzó con cautela, el escudo en alto, la mano en el arma, 1, 2, 3 pasos. Y entonces el infierno se desató. Desde una ventana del segundo piso, el cañón de un R-15 vomitó fuego y muerte. La primera ráfaga destrozó la torreta de la patrulla más cercana. La segunda hizo trizas un árbol centenario que había sobrevivido revoluciones y huracanes, pero no a esta nueva guerra. La tercera encontró carne. La esquirla atravesó el muslo derecho de Reyes como un hierro candente. Cayó, pero no gritó. Solo murmuró una y otra vez, como un mantra: «Díganle a mi esposa que estoy bien. Díganle que estoy bien. Todos al suelo, código rojo, código rojo». Los gritos se mezclaban con el tableteo incesante de las armas automáticas. Pero había algo más en medio del caos, algo que helaría la sangre de los oficiales más veteranos. Risas. No era la euforia desquiciada de un drogadicto. Era burla calculada, desprecio medido, como si los atacantes supieran exactamente lo que hacían y disfrutaran cada segundo de ventaja táctica. Los vecinos del barrio Canapa se convirtieron en prisioneros involuntarios de la guerra. María del Carmen Silva, 57 años, vendedora de pan desde que tenía memoria, se tiró al suelo de su pequeña sala arrastrando a su nieto de 9 años. «No llores, mi niño, no llores», susurraba mientras las balas silbaban sobre sus cabezas y los vidrios estallaban como lluvia mortal. En otra casa, a 3 puertas de distancia, una familia completa se refugió en el único cuarto sin ventanas, el baño. El padre sostenía la puerta mientras la madre cubría a sus 3 hijos con su cuerpo. Afuera, el apocalipsis. Adentro, oraciones murmuradas entre sollozos. Los atacantes no disparaban a ciegas. Cada ráfaga tenía un propósito. AK-47 para barrer, R-15 para precisión y desde algún punto que los oficiales no lograban ubicar, el golpeteo sordo de una ametralladora pesada. Tal vez una M60. Las patrullas se convirtieron en coladores. Los árboles perdieron ramas como si un huracán invisible los podara. Y en medio de todo, los agresores mantenían una disciplina inquietante. Disparaban, se replegaban, cambiaban de posición, volvían a disparar. Como un ballet macabro, ensayado 1000 veces. Fue entonces cuando la situación escaló a un nivel que nadie esperaba. Desde el interior de la casa alguien lanzó una granada. Los oficiales la vieron volar en cámara lenta, girando en el aire como una promesa de muerte. Por algún milagro, por algún defecto de fabricación o intervención divina, no explotó. Cayó entre un auto compacto y el bordillo de la banqueta, inerte pero amenazante. Esos segundos de gracia fueron suficientes para que los elementos se reagruparan y pidieran lo que ya era inevitable: refuerzos masivos, código rojo total.
La respuesta del Estado no se hizo esperar. A las 9:27 de la noche, mientras las balas seguían silbando en Sayula, en un despacho de la Ciudad de México, Omar García Harfuch recibía la notificación. El secretario de Seguridad Federal leyó el reporte inicial en su teléfono satelital. Su respuesta fue inmediata, sin adornos, sin dudas. Contención inmediata. Que nadie salga de ese perímetro, que nadie más caiga. Desplieguen todo lo necesario, porque Harfuch entendió de inmediato lo que otros tardarían horas en procesar. Esto no era un enfrentamiento común, era una declaración de guerra, un desafío directo al Estado mexicano. Los refuerzos llegaron como caballería del siglo XXI. Primero unidades de la Guardia Nacional con equipo táctico, después elementos del ejército mexicano con vehículos blindados. Las sirenas rasgaban la noche, mientras convoy tras convoy convergía en el pequeño barrio. Las calles Reforma, Lerdo y Zamora fueron selladas. Nadie entraba, nadie salía. Los francotiradores tomaron posiciones en los techos. Los drones comenzaron a sobrevolar sus cámaras térmicas buscando blancos en la oscuridad. La llegada de las fuerzas especiales cambió la dinámica, pero no detuvo la violencia. Los criminales habían convertido la casa en una fortaleza. Cada ventana era una tronera, cada habitación una posición defensiva. Y habían preparado el terreno. Ponchallantas caseros bloqueaban las rutas de aproximación. Barricadas improvisadas con muebles viejos creaban embudos mortales. Era evidente que no era su primer rodeo. Sabían exactamente cómo convertir una casa común en un búnker urbano. El enfrentamiento se prolongó por minutos que parecían horas. Las ráfagas se mezclaban con órdenes gritadas, radios crepitando, el llanto distante de niños aterrorizados. Un comandante del ejército, observando la situación desde la alimentación del dron, lo resumió con frialdad profesional. No están improvisando. Están jugando ajedrez y nosotros apenas estamos aprendiendo las reglas. Pero entonces algo cambió. Tan repentinamente como había comenzado, el fuego desde la casa cesó. Primero disminuyó como si estuvieran ahorrando municiones. Después, silencio total. Las luces interiores se apagaron una por una. Los oficiales esperaron tensos. Era una trampa, una táctica para hacerlos bajar la guardia. Los minutos se estiraron como melcofe bajo el sol veracruzano. «¡Vamos a entrar!», ordenó el mando. Los elementos especiales se movieron con precisión quirúrgica. Rompieron la puerta principal. Flashbangs estallaron iluminando el interior. Y entonces llegó la comunicación que nadie esperaba. ¡Despejado! No hay nadie. Repito, la casa está vacía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo habían escapado de un cerco militar completo? La respuesta comenzó a revelarse cuando los peritos entraron a procesar la escena. Lo que encontraron no era solo una casa de seguridad, era un centro de operaciones tácticas. En cada habitación había evidencia de una organización mayor, uniformes tácticos con las siglas GRM bordadas, cargadores modificados para mayor capacidad, equipos de comunicación encriptados, pero el hallazgo más perturbador fueron las cámaras. 3 dispositivos minúsculos, del tamaño de un botón, estratégicamente colocados para capturar todo el enfrentamiento, habían estado transmitiendo en vivo a algún lugar remoto. Los criminales no solo habían resistido, habían documentado cada momento. La madrugada del 16 de agosto encontró a los investigadores trabajando febrilmente. A las 2:41 exactamente, un agente del ejército notó algo extraño en una pared del fondo. Mientras sus compañeros revisaban municiones y documentos, él se detuvo frente a un muro que parecía demasiado nuevo, demasiado limpio en comparación con el resto de la construcción. Golpeó una vez, el sonido fue sólido. Golpeó de nuevo, 2 metros a la derecha, hueco. Llamó a sus superiores con cuidado quirúrgico. Removieron la placa de yeso. Lo que apareció del otro lado cambiaría todo el curso de la investigación. Una cavidad de aproximadamente 3 metros cuadrados sin ventilación, sin salida aparente, pero no estaba vacía. Sobre una mesa de madera cruda descansaba un verdadero tesoro para la inteligencia: 3 rifles R-15 con modificaciones profesionales, 2 granadas de fragmentación, chalecos antibalas de grado militar y en el centro, como esperando ser descubierta, una laptop cerrada. Pero fue el mapa lo que hizo que todos contuvieran la respiración. Un plano detallado de Sayula de Alemán, dibujado a mano con precisión casi artística. 5 casas marcadas con círculos rojos perfectos, rutas de escape trazadas en azul, puntos de reunión señalados con cruces verdes y en la esquina superior derecha, escrito con letra pequeña pero clara, Operativo C-27, defensa activa fase 2 en 48 pulgadas. El técnico forense Raúl Gutiérrez recibió la laptop a las 3 de la madrugada. Veterano en descifrar dispositivos incautados, esperaba el típico contenido criminal: fotos, mensajes, tal vez algunos videos comprometedores. Pero cuando logró superar la encriptación inicial a las 3:19, lo que apareció en la pantalla lo dejó sin palabras. Una carpeta titulada simplemente C-27 contenía un universo de información, 12 documentos PDF con planes operativos, 3 videos en baja resolución y un archivo comprimido de 84 megabytes etiquetado como nodo Sayula.
El primer video mostraba una camioneta blanca, idéntica a la que habían visto frente a la casa, entrando a una bodega semanas antes. Hombres con pasamontañas descargaban cajas negras con movimientos eficientes. El segundo video mostraba la misma camioneta siendo escoltada por motocicletas sin placas en una carretera rural. El tercero era diferente, era una reunión. Rostros pixelados, voces distorsionadas, pero el contenido era claro. Estaban planeando algo grande. Pero fue la lista de nombres lo que provocó una llamada urgente a la Ciudad de México. 50 nombres divididos en 2 columnas. Apoyo y silencio. En la primera, nombres codificados junto a montos y fechas. Pagos, sobornos, compras de lealtad. En la segunda columna, apodos conocidos por las autoridades, algunos pertenecientes a elementos activos de seguridad municipal, otros a exfuncionarios. Y al final, sin codificar, sin protección, un nombre real, Luis Ra. García Harfuch recibió el informe completo a las 3:47 de la madrugada. Lo leyó en silencio, su rostro impasible mientras procesaba cada implicación. Cuando terminó, su orden fue clara. Esto confirma lo que sospechábamos. No es una célula aislada, es una red. Trasladen toda la evidencia digital al centro de análisis en Ciudad de México. Activen vigilancia en todos los puntos marcados en el mapa y encuentren a ese operador J. El operador J. Ese nombre aparecía en cada documento importante, en cada comunicación relevante, pero nunca con más detalles. Solo J, los analistas cruzaron bases de datos, revisaron investigaciones previas y encontraron menciones similares en casos de Oaxaca y Tabasco. Siempre como una sombra, siempre dirigiendo desde lejos, nunca ensuciándose las manos directamente. Mientras los investigadores federales trabajaban, en Sayula de Alemán amanecía un pueblo diferente. Las calles del barrio Canapa mostraban las cicatrices de la batalla, casquillos por cientos, brillando bajo el sol matutino, vidrios rotos que crujían bajo los pies, agujeros de bala que convertían las paredes en queso suizo, pero las heridas más profundas no se veían. María del Carmen Silva finalmente salió de su casa cuando los soldados le aseguraron que era seguro. Su nieto seguía aferrado a ella, los ojos muy abiertos, sin llorar, sin hablar. «Ya basta», gritó la mujer al ver las patrullas. «Hay niños aquí, somos gente trabajadora». Su grito no era solo de miedo, era de hartazgo, de una comunidad que se sabía abandonada hasta que las balas empezaron a volar. Los comercios no abrieron ese sábado. Don Roberto, dueño de una tiendita de abarrotes a media cuadra de la casa atacada, colocó un letrero escrito a mano, cerrado por respeto a los caídos. Cuando un reportero le preguntó a qué caído se refería, el hombre mayor solo señaló alrededor. «A todos nosotros, todos caímos anoche». En redes sociales, los videos del enfrentamiento se viralizaron en minutos. Sayula, operativo C-27 y Veracruz en guerra se convirtieron en trending topics nacionales. Un video en particular capturó la atención. 17 segundos de terror puro, donde se escuchaba el tableteo de las ametralladoras mientras una voz masculina lloraba, rezando detrás de una pared. El comentario más compartido bajo ese video planteaba una pregunta incómoda. ¿Y si no hubiera videos? ¿Alguien nos creería? Mientras tanto, la investigación avanzaba a ritmo frenético. Los metadatos de los archivos digitales revelaban conexiones preocupantes. Varias direcciones IP utilizadas por los criminales se habían conectado previamente desde edificios gubernamentales. La camioneta blanca sin placas estaba registrada a nombre de una empresa constructora que había recibido contratos millonarios de obra pública en Jesús Carranza, el municipio vecino. El dueño de la empresa había desaparecido en 2022, pero los contratos seguían fluyendo. García Harfuch coordinó la respuesta desde su centro de mando en la capital. 3 ejes de acción se implementaron de inmediato: blindaje celular, saturación de la señal en la zona para detectar cualquier comunicación anómala, ojos en el cielo, drones de vigilancia cubriendo las rutas señaladas en el mapa las 24 horas. Cerco móvil, unidades encubiertas patrullando los corredores rurales entre Sayula, Jesús Carranza y Texistepec. Al mediodía del sábado, las cámaras de seguridad de un rancho en las afueras de Jesús Carranza captaron algo crucial. Una camioneta negra, idéntica a la descrita en los documentos, circulaba por una brecha con dirección al poniente. No se detuvo en ningún retén, no redujo la velocidad. Quien conducía sabía exactamente dónde estaban los puntos ciegos del operativo. «Lo tienen todo calculado», admitió un alto mando militar en una reunión de emergencia. «No solo nos enfrentaron, nos estudiaron. Cada movimiento nuestro fue registrado, analizado. Están creando una base de datos sobre nuestras tácticas». Era una realización aterradora. El crimen organizado no solo había evolucionado en armamento y brutalidad, había evolucionado en inteligencia. Los días siguientes trajeron más revelaciones perturbadoras. El análisis profundo de los videos incautados mostró que la célula había realizado al menos 3 simulacros del enfrentamiento. Habían practicado
las rutas de escape, los tiempos de respuesta, incluso la colocación de las cámaras para mejor ángulo. Todo había sido ensayado como una obra de teatro macabra. Un testimonio anónimo filtrado a la prensa agregó otra capa de complejidad. Según un ex empleado municipal, semanas antes del enfrentamiento, hombres desconocidos habían rentado varias propiedades en el barrio Canapa. Pagaban en efectivo, no causaban problemas, pero había algo raro. Nunca se les veía durante el día y, cuando salían de noche, siempre iban en grupo, siempre alerta. El impacto psicológico en la comunidad fue devastador. Una maestra de primaria reportó que varios niños llegaron a clase con dibujos perturbadores, casas con agujeros, figuras con armas, cielos pintados de rojo. No saben cómo procesarlo, explicó. Para ellos, su barrio seguro se convirtió en zona de guerra en minutos. Las autoridades intentaron controlar la narrativa. Comunicados oficiales hablaban de 2 delincuentes abatidos y un operativo exitoso, pero la realidad en las calles contaba otra historia. Los criminales habían escapado, habían dejado un mensaje claro y, lo más aterrador, habían demostrado que podían convertir cualquier casa en una fortaleza, cualquier barrio en un campo de batalla. Una semana después del enfrentamiento, alguien colocó una cruz de madera frente a la casa acordonada. No tenía nombre, solo una inscripción tallada con navaja. Aquí dispararon sin mirar. Aquí nadie escuchó. Era más que un memorial. Era una acusación. Los vecinos empezaron a organizarse. Juntas vecinales que antes se reunían para hablar de baches y alumbrado público, ahora discutían protocolos de seguridad y señales de alarma. La desconfianza se instaló como un inquilino no deseado. Cada casa vacía era vista con sospecha. Cada vehículo sin placas generaba llamadas al 911. Pero mientras Sayula intentaba sanar, la red C27 seguía activa. Informes de inteligencia sugerían movimientos en al menos 3 estados más. El operador J permanecía como un fantasma dirigiendo operaciones desde las sombras. Y lo más preocupante, el análisis del fase 2 en 48 sugería que el enfrentamiento en Sayula había sido solo el principio. Un oficial federal, hablando bajo condición de anonimato, lo expresó con crudeza. Nos están tratando como ratas de laboratorio. Cada enfrentamiento es un experimento. Están aprendiendo nuestros protocolos, nuestros tiempos de respuesta, nuestras debilidades, y cuando terminen de estudiarnos... No terminó la frase. No era necesario. García Harfuch, en una videoconferencia con gobernadores de la región, fue contundente. Enfrentamos un enemigo que no solo tiene armas, tiene estrategia, inteligencia y, lo más peligroso, paciencia. No buscan ganar batallas, buscan ganar la guerra. Sus palabras resonaron en los pasillos del poder, pero en las calles de Sayula, la gente solo quería recuperar la paz. 3 semanas después del enfrentamiento, la vida aparentaba normalidad, los comercios reabrieron, los niños volvieron a las calles, pero algo fundamental había cambiado. La inocencia se había perdido. Cada noche, cuando caía el sol, las calles se vaciaban más temprano. Las puertas se cerraban con más cerrojos, los perros ladraban más nerviosos y en algún lugar, tal vez en otra casa, anodina de otro barrio tranquilo, el operador J revisaba los datos recopilados, analizaba los videos del enfrentamiento y planeaba el siguiente movimiento, porque el operativo C27 no había fracasado, había cumplido exactamente su objetivo, demostrar que el crimen organizado había entrado en una nueva era, una era donde la información vale tanto como las armas, donde cada bala disparada es un dato recopilado, donde el Estado no solo debe defender territorio, sino proteger su propia inteligencia. La pregunta que flota en el aire no es si habrá otro enfrentamiento como el de Sayula. La pregunta es cuándo, dónde y si las autoridades habrán aprendido las lecciones a tiempo, porque en esta nueva guerra no gana quien tiene más armas, gana quien entiende mejor al enemigo. Y por ahora, la ventaja no está del lado de la ley. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que las autoridades están preparadas para enfrentar esta nueva generación del crimen organizado? ¿O estamos presenciando el inicio de una transformación que cambiará para siempre la forma en que se libra esta guerra? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones porque en Alerta Harfuch hoy seguiremos trayéndoles la información que necesitan saber, la que otros no se atreven a contar. Hasta la próxima.